Vamos a ampliarlo, a ver. Ya. Como le decía en mi grupo el día de ayer en la práctica, ustedes ya llevaron la semiología general y han hecho una rotación, creo, en otra especialidad. Y ahora estamos nosotros, vamos a rotar lo que es la parte de neumología. Lo bonito de la semiología es que solamente vamos a nosotros a ver lo que nos refiere el paciente y lo que nosotros podamos observar en el paciente. Esos datos van a ser fundamentales porque cada dato que nos dé va a ser una pieza de un rompecabezas que lo vamos a tener que ir armando. Pero esas piezas, yo tengo que ver cuál es un lado que le corresponde a la otra para poder llegar al final a armar el rompecabezas o a tratar de armar la mayor parte de ese rompecabezas. Porque en la primera parte de la historia clínica nos va a dar más de un 80% la posibilidad diagnóstica y en algunos casos nos puede dar cercano al 100%. Todo diagnóstico definitivo al 100% es histopatológico. Cuando ya tenemos la muestra del tejido afectado o de algún análisis que nos confirme contundente que eso es una enfermedad que presenta el paciente. El primer acto médico que nos va a conducir al diagnóstico va a ser pues el interrogatorio. Este interrogatorio lógicamente se va a dar entre el paciente y el médico, en este caso ustedes. Lamentablemente por la situación que está viviendo el país y el mundo, esto de la pandemia, no es posible que ustedes estén acá en un hospital, porque esta parte de la medicina o esta rotación que ustedes están realizando tendría un gran sentido si ustedes estuvieran junto al paciente. Porque lo que nos dice el paciente es lo que lo vamos a encontrar en los libros clásicos de semiología. Pero ahora vamos a tener que revisar, de repente ver videos por parte de ustedes para ver cómo está un paciente con una neumonía, cómo está un paciente con un derrame pleural. Esos ustedes, gracias a la tecnología, pueden ir viendo, pero no es lo mismo que estar con el paciente. No es lo mismo vivir esa sensación de un poco de estrés o de entusiasmo o de alegría. Ya estoy con paciente, ya he pasado 3 años en las aulas y ahora pues me toca la oportunidad o la parte más bonita por la que yo pude escoger la carrera de medicina. Dicho sea de paso, que ya ustedes estando en Villarreal o en San Marcos o en cualquier universidad que signifique competencia, ustedes ya se ganaron el respeto pues de acá, de los que trabajamos en la universidad, porque ingresar a Villarreal pues no es fácil. A nosotros nos ha costado. Yo soy villarrealino también de la promoción 21. Soy villarrealino y a mí me ha costado, como siempre le digo a los alumnos, no nos ha costado lo que es la parte económica que hayamos pagado, sino nos ha costado sacrificio, esfuerzo, muchas veces no descansar bien, muchas veces privarnos de ciertas reuniones de amistades o de familia, pero todo esfuerzo pues al final tenemos un fruto. Entonces ustedes ya estando, como le digo, en la universidad, voy a tocar este punto porque este es fundamental para mí, que ustedes se la crean, que ustedes son estudiantes de medicina, ustedes tienen un respeto ante todas las carreras, muy respetadas son las otras carreras, pero el médico hasta ahora es el que nos cuesta más ingresar, el que la gente todavía lo tiene en la parte alta dentro de la sociedad,
¿no? Y que nosotros manifestamos respeto para el resto. Y lo que nosotros digamos, ellos nos van a creer. Entonces, este interrogatorio va a ser importantísimo porque la intención es ganarse la confianza del paciente para hacer una buena historia clínica. Si ustedes no se ganan esa confianza, lamentablemente, el paciente no le va a brindar ciertos datos. Y algunos por temor, por vergüenza, porque algunos vienen con enfermedades, muchas veces, bueno, no es esta la especialidad, pero por ejemplo, de transmisibles, cuando lleven infectología, cuando tengan alguna enfermedad venérea. O sea, hay que ver el paciente cómo viene acompañado, viene solo, ¿sí? Entonces, este interrogatorio entre el enfermo y el médico es fundamental. Ahí radica el buen resultado que podamos obtener del paciente. Si no me gano la confianza del paciente, como le digo, no nos va a aportar buenos datos. Hay una frase muy antigua desde los primeros semiólogos que decía que una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico, lo decía Corner, por ejemplo. Esto es cierto, porque en la anamnesis vamos a incluir pues lo que es la afiliación, ¿no? Vamos a ver los síntomas y signos, vamos a escuchar nuestro relato cronológico, que nos ayuda un poco o bastante para ampliar un poco más el porcentaje diagnóstica. Por ejemplo, acá decía Corner al 50%, si dice la mitad, más o menos el 50%, pero si tenemos datos más el examen físico, nos va a llegar hasta un más de 80%. Stearns dice, para el diagnóstico de una enfermedad, una hora de cuidadoso interrogatorio, miren, vale más que 10 horas de exploración. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Lo que me diga el paciente, yo ya tengo que tener en mente qué cosa puede ser lo que tenga. Yo no voy a ir a hacer un examen físico a la ciega. Hay un dicho en medicina, dice, uno examina hasta donde sabe. Si uno no sabe qué tiene el paciente, va a examinar por examinar. Pero también la parte del examen físico, si tú tienes claro en el examen físico qué cosa, qué ruido, qué estertor tú escuchas, te puede orientar, te puede volver a rehacer tu interrogatorio. Pero un buen interrogatorio nos va a permitir a mí sospechar en algo, y si yo sospecho en algo, yo tengo que encontrarlo en el examen físico. Y si yo no lo encuentro en el examen físico, quiere decir que mi interrogatorio no ha sido de repente el adecuado o me falta más datos. Voy a tener que regresar y ampliar mi historia, ampliar mi anamnesis. Padilla decía, la anamnesis es la base fundamental e insustituible del diagnóstico. Es parte del examen clínico a la que nunca se debe escatimar el tiempo. O sea, algunos dicen, ¿sabes qué? Espérame. Yo he escuchado acá alumnos que han pasado, o internos que están acá, o residentes. Espérame 10 minutos que termino de hacer una historia y vamos a almorzar. En 10 minutos. De repente, porque acá están hospitalizados, ya viene evaluado por el interno que está en la emergencia. Podría ser, pero 10 minutos, y después cuando presentan el caso y uno les pregunta, no le pregunté, me olvidé de preguntarle. Y eso no debe ser, porque el paciente, muchos de ellos están adoloridos, hacen un esfuerzo por escucharnos. Ellos gentilmente, por estar mejor, nos van
a colaborar en lo que ellos puedan. Para que el interrogatorio sea eficaz, tiene que existir una buena relación médico-paciente. Si esta relación médico-paciente no se da, no se va a crear la empatía que uno quiere y sacarle datos precisos en este caso. Acá vamos a ver, por ejemplo, acá no estamos en la época de pandemia, ¿no? El médico no guarda la distancia respectiva. Nosotros sabemos que al hablar, bueno, esto le voy a explicar, al hablar, ya que estamos viendo esta imagen, hay que sacarle provecho. Al hablar nosotros eliminamos unas gotitas de flúor que se llama. Estas gotitas de flúor son microscópicas, que generalmente no lo vemos, ¿no? Pero esas tienen, cuando hablamos, tienen un radio más o menos de expansión de 1,5 metros. Y nosotros como neumólogos estamos proponiendo, antes de la pandemia, que en el consultorio la posición del paciente no esté terminando apenas el escritorio del médico, porque en esa conversación se pueden producir muchas enfermedades de transmisión, infectos contagiosas, y nosotros en la especialidad de neumología tenemos la enfermedad muy contagiosa y que radica en el Perú, que es la tuberculosis. Y quien le habla siempre luchaba porque el médico tenga su respirador y el paciente llegue con su mascarilla, y eso lo hemos estado logrando en la etapa de consultorio. Ahora con la pandemia ya no es necesario decirle que se ponga la mascarilla, porque todos se ponen la mascarilla. Entonces, eso quiero que sepan. Miren la cara de ambos, están atentos, tienen una conversación amena, y eso debe ser la relación. Como les digo, en esta oportunidad ustedes no lo van a poder experimentar, pero eso esperemos que se acabe pronto para que ustedes vengan. Y la parte de neumología es fundamental para todas las carreras. Así digan, doctor, yo voy a llevar cirugía plástica, yo voy a llevar dermatología, pero en la parte neumológica algún familiar, alguna amistad o tus mismos pacientes se pueden complicar y al final hacer una neumonía, y la neumonía tiene una alta mortalidad. Nuevamente insistimos, ¿no?, que una buena historia clínica, la anamnesis, es fundamental como el examen físico para llegar a un diagnóstico correcto, lo más cercano posible, como los mencionaba. Ustedes ya han hecho historia clínica, ¿no? Ya han hecho historia clínica en las rotaciones anteriores, entonces ya saben cómo es una historia clínica. Yo en la clase que viene voy a tratar de mandarle una forma de historia clínica que tenemos acá en el hospital, para que ustedes tengan idea de cómo hacemos una buena historia clínica. Tomaremos pues en cuenta los síntomas y signos que presenta el paciente, ya que esto es fundamental, como les decía. Cada síntoma o signo nos dice algo, y ustedes que están iniciando la rotación tienen que saber, por lo menos en las rotaciones que ustedes van a hacer, cuáles son esos síntomas o signos que presenta cada rotación. Algunos se van a la ciega, ¿no? Pero si ustedes rotan en neumología, por lo menos tienen que saber cuáles son esos síntomas o signos, porque esos síntomas y signos, algunos de ellos van a ser fundamentales para ciertas enfermedades, y asociarlos a ellos, como les decía, es como armar un rompecabezas. Lo asociamos, y cuando asociamos síntomas y signos ya pasamos a decir que esto es un síndrome, y nosotros vamos a tener varios diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico sindrómico, y este diagnóstico sindrómico,
Por ejemplo, como dice también en la diapositiva, en ciertas patologías de los síndromes me va a dar ciertas características. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo los síntomas como dolor torácico, tipo hincada o punzada, tengo disnea, tengo tos sin expectoración, ahí hay 3 síntomas. Entonces, con estos síntomas yo puedo formar un síndrome. ¿Y este síndrome a dónde va a corresponder? Es típico un síndrome pleural. Y un síndrome pleural puede corresponder a un derrame pleural o efusión pleural, ¿no? O puede corresponder también a un neumotórax. Y de ahí ya va a venir la forma como preguntamos los síntomas, cómo ha sido el dolor, cómo se han presentado las disneas, si ha sido en forma aguda, ha sido progresiva. Eso nos va, o la tos va a ser la misma característica, pero la disnea la que nos va a decir a nosotros dentro de estos síndromes pleural será un derrame pleural, será un neumotórax, y el examen clínico, como le digo, no vamos a ir a la ciega a examinar al paciente. Yo tengo que ver, me parece un neumotórax, entonces cuando hago algo en el examen físico, uno de los pasos tengo que encontrar eso. Yo digo, este es un neumotórax, voy a la percusión y encuentro matidez, tengo que nuevamente rehacer un poco mi interrogatorio o ver dónde no cabe esa posibilidad. La anamnesis del aparato respiratorio pues debe realizarse como la anamnesis también de otras especialidades, ¿no? Ya sea neurología, creo que algunos ya rotaron, de repente endocrino, cardiología, qué sé yo. Todos vamos a empezar por la afiliación. La afiliación va a ser fundamental. Desde el nombre del paciente, de si es hombre o mujer. Creo que está claro decir si es hombre o mujer. No, yo no voy a pensar en un varón que va a tener pues un cáncer de cuello uterino o una mujer va a tener un cáncer de próstata. O sea, eso ya nos va a ir definiendo ciertas patologías que lo vamos a ver en un momento, las más frecuentes de acuerdo al sexo, a la edad, esas cosas. ¿Ya? Vamos a ver también los síntomas y signos, el paciente nos va a decir, tenemos que cogerlo, ¿no? Hay algunos síntomas que son principales, otros secundarios, ¿no? De acuerdo a eso, nosotros no lo podemos coger todos los síntomas, sino tratar de agrupar lo que a mí me va a llevar a este rompecabezas. Si yo tengo un rompecabezas de Superman y otro tengo del hombre araña, yo no lo puedo mezclar. Todo tiene su forma. ¿Ya? Tenemos que ver ese relato cronológico, también va a ser fundamental. Los antecedentes personales y familiares nos va a ayudar muchísimo, porque hay algunas patologías que se pueden venir por parte de los padres, como algunas pueden ser, si el padre es diabético, la madre es diabética, hay una posibilidad, si el paciente comienza a tener sintomatología de, de polaquiuria, polidixia, esas cosas, entonces pasa una gran posibilidad de que sea diabético. Todo eso nos va a ayudar. Si el paciente viene con hemoptisis, con sangrado, con la tos, expectoración, entonces y ha tenido tuberculosis, lo más probable es que no sea la tuberculosis como primera opción, sino sea las secuelas que le dejó la tuberculosis. Entonces, poco a poco vamos a ir armando de acuerdo a lo que nos va refiriendo el paciente, ¿no? Bueno, el grupo étnico son fundamentales porque cada raza son características patológicas como sus rasgos físicos. Por ejemplo, la raza negra, por decir, no nos corresponde, por ejemplo, en cardiología, lo más frecuente es que sean hipertensos. Y en un tiempo decían que la raza negra era frecuente también para que el paciente pueda tener lo que es la tuberculosis pulmonar.
Cuando se habla de la edad hay que ver la edad real o cronológica. Por ejemplo, el paciente tiene 50 años, pero también tenemos que acotar que tenemos que poner en la historia una edad aparente. De repente el paciente tiene 50 años, pero presenta casi más de 60 años. Eso nos puede decir de que el paciente no ha llevado una buena vida, de repente no tiene familiar que vea por ellos, ¿no? Entonces, y estén más propensos a tener no solamente enfermedades respiratorias, sino enfermedades de otros sistemas. Las edades extremas de la vida, ¿no?, son frecuentes, pues, o predominan las enfermedades broncopulmonares. Entonces ahí hay una gran mortalidad en lo que concierne a nuestra especialidad. En las enfermedades extremas de la vida, generalmente el paciente presenta complicaciones frecuentemente como la neumonía, ya que la neumonía es una enfermedad que tiene mucha mortalidad, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. El asma bronquial es más frecuente en los primeros años de vida. La característica de esto es que el niño comienza a presentar disnea, comienza a presentar sibilancias, inclusive audibles. Y hay otra patología que puede presentar eso, pero con menos frecuencia en los pacientes ya que presentan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero ello se presenta después de haber estado expuesto al humo de tabaco o de repente acá en nuestro país a la exposición de biomasa, se presenta ya pasado la tercera o cuarta década de la vida, ¿no? O sea, el grupo etario, hay ciertas patologías que predominan en ciertos grupos etarios, y las enfermedades neoformativas o cáncer pulmonares son más frecuentes, sobre todo en los pacientes cuanto más edad tienen, ¿no? Por ejemplo, pasada ya la quinta década de la vida, va a ser más frecuente enfermedades neoformativas. Si yo encuentro un paciente que tiene hemoptisis pasados los 60, 70 años y nunca ha tenido antecedentes previos y de repente ha sido fumador, y viene el paciente en esas condiciones a la emergencia, yo mentalmente voy a pensar que tenga una enfermedad neoformativa. Puede no serlo, pero a la mente tiene que venirnos eso por el grupo etario. Con respecto al sexo, se sabe que el asma bronquial es más frecuente en mujeres que varones. Y se dice que en la juventud predomina también en mujeres un poco más la tuberculosis. Mientras que el neumotórax, por ejemplo, es más frecuente en varones, ¿no? En los varones jóvenes sobre todo, ¿no? 16 hasta casi los 30 años es más frecuente en varones que en mujeres. Y los cánceres broncopulmonares primitivos va a ser más frecuente en varones. Antes los cánceres pulmonares eran casi más de 90% en varones, porque antes solamente fumaban lo que es los varones. Pero con el tiempo llegó una cierta época o temporada que las mujeres también se liberaron de eso y comenzaron a fumar, y comenzó después de algunos años mujeres también a presentar cáncer pulmonar, ¿no? Inclusive llegaron casi a igualar, y ahora en la actualidad hay muchas mujeres pues, que fuman. Gracias a Dios en el Perú el hábito del tabaco no es tan frecuente como en otros países. Con respecto a la ocupación, todo oficio tiene cierta predisposición a adquirir enfermedades. Por ejemplo, los mineros se van a relacionar con enfermedades que comprometen a los pulmones, y ahí comprometen a ambos pulmones, ¿no?
y el paciente comienza a tener cansancio, que le llamamos, ya no vamos a hablar de cansancio, sino disnea progresiva, que lo autolimita y al final lo vuelve oxígeno dependiente. ¿Y por qué lo adquiere esto? Porque ellos trabajan pues en la inhalación de ciertas sustancias como polvos inorgánicos, ¿no? Que eso al final van a producir una reacción y van a producir ciertos grados de fibrosis dentro del pulmón, y eso lamentablemente es progresivo. Y hasta la actualidad no contamos con un tratamiento eficaz o cura de ese paciente. Los trabajadores de salud, en la cual también mañana más tarde van a estar inmersos ustedes, vamos a tener también, por la ocupación que tenemos, cierta predisposición de hacer ciertas enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis. Bueno, los que se dediquen a cirugía y su paciente tenga una hepatitis y se produzca un pinchón, un corte, pueden adquirir también esas enfermedades, ¿no? Hay otras patologías también, pero estamos mencionando algunas como ejemplo nomás. Por ejemplo, los que viven en la sierra y se dedican al pastoreo, lo más frecuente va a ser pues que presenten hidatidosis. Bueno, la silicosis, acá hay un dibujo en el cual pues uno está esmerilando ahí parte de cemento, y si no cuentan con una protección adecuada, lo más probable es que en pocos años este paciente, este trabajador quede con limitaciones respiratorias muy serias. La procedencia, de dónde viene el paciente, también hay que tomarla en cuenta, ¿no? Por ejemplo, habitantes que viven en la parte de la selva son más propensos a presentar pues, patologías producidas por hongos, lo llamamos enfermedades micóticas, ¿no? En la Sierra Central pueden presentar el EPOC por la exposición a la biomasa, que es bastante frecuente, que tenemos pacientes acá en Lima también, una cierta cantidad que vienen de esa zona, y la hidatidosis pulmonar también, que suele ser bastante frecuente. La más frecuente saben que es la hidatidosis hepática. Y los habitantes de las grandes ciudades, por ejemplo acá en Lima, mucha polución, mucha contaminación, ¿no? Y estamos propensos a tener patologías respiratorias alérgicas o broncopulmonares crónicas. Ante todo esto, como le decía, la anamnesis va a ser fundamental, pero nosotros tenemos que conocer presente cuáles son esos síntomas y signos respiratorios, ¿no? Lo más característico va a ser la tos. Vamos a mencionarlo porque esto he visto en la programación de las clases, que todos estos síntomas y signos va a estar dividido en dos clases más, que me va a tocar a mí conversar con ustedes. Pero así, a grosso modo, vamos a mencionarle, por ejemplo, la tos, ¿no? La tos es un mecanismo reflejo, es un mecanismo de defensa que trata de eliminar algo que tenemos en la vía respiratoria, sobre todo en la vía respiratoria baja, ¿no? Puede ser acumulación de secreción, puede ser un cuerpo extraño, o puede ser algo que no esté habitualmente dentro de la vía respiratoria. La tos puede ser una tos sin expectoración cuando es del aparato respiratorio superior, pero cuando es del aparato respiratorio inferior generalmente presenta expectoración, ¿no? La expectoración puede ser de varias características, inclusive con sangre, que ya vamos a ver otra cosa. La disnea es un término en la cual el paciente no nos va a decir que tiene tos, pero el paciente no va a decir, doctor, tengo disnea. Él no sabe qué es disnea, pero el paciente lo puede manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, dice, doctor, últimamente me estoy cansando, doctor, me falta el aire, doctor, me ahogo, doctor, me agito, algunos dicen me falta el resuello, o sea, diferentes formas y términos, dependiendo de dónde venga el paciente, nos va a referir, pero nosotros tenemos que ponerle la disnea, ¿no? Y le recomiendo, bueno, yo le voy a mostrar también esta clasificación de MRC. Esa clasificación de MRC
nosotros se está aplicando acá en el hospital, y cuando ustedes, bueno, no están viniendo, pero cuando vengan van a escuchar que el interno o el residente dice MRC2, MRC3, MRC1, MRC. Entonces, tenemos que saber, porque cada uno de esos MRC tiene su definición, y todo eso se basa dependiendo del esfuerzo físico que está realizando el paciente. Se cansa cuando camina 100 metros planos, se cansa cuando va acompañado con alguien de su misma edad, se cansa cuando comienza a subir escaleras, se cansa cuando para vestirse, o sea, todo eso nosotros lo vamos a ver y vamos a definir qué MRC tiene, y de acuerdo a eso nosotros vamos a tener en mente la gravedad o la emergencia que pueda tener ese paciente. Si viene con un MRC 3 o 4, posiblemente este paciente sí amerite estar en emergencia, posiblemente sí amerite o amerita tener oxígeno complementario o suplementario, ¿no? Cuando el otro síntoma y también signo podría ser, si lo evidenciamos, sería la hemoptisis. Hemoptisis también es otro de los síntomas que tenemos frecuente dentro de la emergencia, ¿no? La hemoptisis puede ser la eliminación de sangre por la boca precedida de tos y proveniente de las vías respiratorias bajas, ¿no? ¿Y dónde empieza las vías respiratorias bajas? Por debajo de las cuerdas vocales, son subglóticas. Todo sangrado que venga de ahí se va a llamar hemoptisis, y todo sangrado que venga por encima se va a llamar otra cosa, ¿sí? Por eso hay diagnóstico diferencial de la hemoptisis con la hematemesis, de la hemoptisis con la epístasis, de la hemoptisis con la hemorragia sublingual, de la hemoptisis con las hemorragias gingivales. Eso también lo vamos a ver en un cuadrito cuando nos toque hablar, pues, de hemoptisis. El dolor torácico, acá lo que a nosotros nos interesa, y de repente vamos a tener que realizar algún procedimiento, es el dolor torácico tipo pleurítico. Este dolor, ¿por qué le llamamos pleurítico? Porque es un dolor tipo punzada. En los textos de semiología lo llaman como punta de costado, ¿no? Que se incrementa al toser, a la inspiración, al esfuerzo físico, y generalmente localizado en la punta de costado. La cianosis es un trastorno en la cual la sangre, pues, no se está oxigenando adecuadamente, ¿no? Y lo observamos con una coloración azulada, ¿no? La vómica, vamos a ver la vómica. La vómica no es el vómito, porque el vómito viene del aparato digestivo, mientras que la vómica va a venir del aparato respiratorio. La vómica, el clásica que mencionan la semiología, lo podemos ver en dos patologías, ¿no? Uno que es la complicación del quiste hidratídico, ¿no? En la cual el paciente tiene un quiste, se complica, todo el contenido se va al árbol bronquial cuando se comunica al árbol bronquial, y este contenido de líquido va a inundar el árbol bronquial, y al inundar el aire no va a pasar, ¿no? ¿Y qué va a suceder con el paciente? Va a tener la sensación de asfixia, de ahogo. Entonces este paciente va a toser, porque ahí viene la tos como mecanismo de defensa. Una tos excesiva hasta que el paciente elimina ese contenido. Pero ese contenido no va a ser como una flemita nada más, sino es un contenido de lo que se ha vaciado ese quiste hidratídico, y da la sensación, por la cantidad que viene, que fuera como un vómito, pero no es vómito, sino se llama vómito. Igual puede suceder con los accesos pulmonares. Los accesos pulmonares también, cuando se complican, van frecuentemente al árbol bronquial, se comunica con un bronquio, y todo ese contenido también se va al árbol bronquial, y la misma situación ocurre. El paciente lo va a eliminar, pero ya esta
Este contenido no va a ser transparente o salado como el gis hidratídico, sino va a ser de color amarillo y maloliente. Son totalmente diferentes, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener presente estos síntomas o signos, porque ello nos va a orientar hacia ciertas patologías. Por ejemplo, acá a la broncorrea. La broncorrea, primero tenemos que nosotros conocer cuánto es la cantidad más o menos al día que se produce de secreción bronquial, ¿no? Se dice que es de 80 hasta menos de 100. Mayor de ellos pueden considerar broncorrea, pero acá en el hospital nosotros estamos considerando broncorrea a partir de 200 centímetros cúbicos para adelante. Y eso es fácilmente medible. ¿Por qué? Porque tenemos que coger unidades que más o menos conozca el paciente. Yo no le voy a decir cuánto ha eliminado de secreción en su expectoración en 24 horas. ¿Habrá eliminado 100 centímetros cúbicos? Algunos dirán, pues, ¿qué me está hablando el doctor? Pero si tú le dices, ha eliminado como un vasito, medio vaso, 2 vasos, entonces uno ya se da cuenta si el paciente presenta broncorrea, ¿no? Y la broncorrea también tiene sus características que nos puede orientar a lo que tenga el paciente, como por ejemplo bronquiectasias, ¿no? De preferencia las bronquiectasias saculares o quísticas que tienden a acumular mayor secreción, o la lesión de fibrocavitaria que nos pueda dejar una tuberculosis, o de repente se drenó un quiste hidratídico o un acceso pulmonar y dejó una cavidad. Eso también puede llegar a producir broncorrea. Entonces, generalmente ahí hace lesiones que nos dejaron anteriormente alguna patología, nos puede producir esa broncorrea. El hipocratismo digital, como le digo a mis alumnos, siempre hay que ver la mano de los pacientes, no para ver si es casado o soltera o soltero, sino para ver si el paciente está presentando alguna patología respiratoria crónica, ¿no? También nos puede producir hipocratismo digital patologías cardíacas, reumatológicas. Pero acá, desde el punto de vista respiratorio, hay 5 patologías que nos va a producir este hipocratismo digital. Uno son los EPIC, la fibrosis pulmonar. Otro típico acá en nuestro país, en nuestra sala de hospitalización, son las bronquiectasias. Otro, los accesos pulmonares crónicos, las neoplasias malignas y la sarcoidosis, que no lo tenemos acá en nuestro país. Y otro, como los síntomas, las sibilancias, que nos puede, no solamente lo escuchamos nosotros cuando el paciente está con un broncoespasmo marcado, lógicamente lo va a sentir el paciente. Doctor, me silba el pecho, ¿no? Entonces también hay que tomarlo en cuenta, y esta sibilancia nos va a indicar que la patología está pues en el bronquio. Entonces nos va a llevar posiblemente hacia un síndrome bronquial. Y nosotros tenemos que saber, así como le he dicho, quién conforma el síndrome pleural, también tenemos que saber quiénes conforman el síndrome bronquial. Ahí tenemos lo que son las bronquitis, tenemos lo que es el asma, tenemos lo que es el EPOC, tenemos lo que son las bronquiectasias. Entonces, esas posibilidades diagnósticas, al final nosotros tenemos que llegar a ese diagnóstico síndrome. Pero ¿cómo vamos a llegar? Teniendo los síntomas y signos, y después el examen físico también, que hay ciertas características que me va a identificar que hay un síndrome bronquial. Bueno, ahí tenemos un paciente con tos, por ejemplo, disnea, no puede subir las gradas, las escaleras. Este paciente ha presentado una expectoración roja, ya podemos decir que presenta hemoptisis, dolor torácico, ¿no? La cianosis, mire cómo es la parte distales, periféricas. Acá tenemos, por ejemplo, los dedos, ¿no? Prácticamente está la falangina y las falangetas comprometidos con cianosis, pero no solamente da en las manos, nos puede dar en las partes terminales, como por ejemplo los labios, ¿no? Por ejemplo el pabellón auricular, ¿no? Este es el hipocratismo digital. Miren cómo hipocratismo digital, o lo llaman algunos palillos de tambor, ¿no? Ellos ya no necesitan ya tener sus palillos, tocan en la banda así nada más, y
y eso significa que ya perdieron el ángulo que lo representaba ahí, ya se deformó y nos va a representar pues una patología crónica que va a caer dentro de esas 5 posibilidades que le he dicho. Bueno, justo hemos cogido casi 44 minutos, que son el tiempo prudencial para que ustedes puedan estar despiertos. Si no, después ya dejan de prestar atención. ¿Hay alguna pregunta sobre lo expuesto? ¿Están despiertos? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta o está claro o no me han entendido? María Morales. Creo que todo está claro, doctor. Ya, como les digo, esto ha sido como una parte introductiva. Ya el día de mañana vamos a detallar un poco más cada síntoma que hemos mencionado o signo y, y ahí de repente vamos a aclarar un poco más o si tuvieran alguna pregunta, les recomiendo que vayan leyendo lo que vamos a hacer el día de mañana. Ya le di la programación creo que a María, ¿no? María, te di a ti la Sí, doctor. programación. Ya, entonces Sí, ya se la compartí a mis compañeros. pásenle a ellos para que vean qué tema vamos a tener el día de mañana y el sábado. 3 días me ha tocado seguido. Ya, me Sí, estoy pasando doctor. un minuto, entonces, ¿sí? En caso de la teoría de mañana, ¿sería la misma hora de hoy? Me van a dejar sin desayuno. Mañana me toca. Ya, mañana puede ser a las 8. Ya, doctor, está bien. A las 8. Doctor, otra Programas el cosa. link, ¿ya? Ya, doctor, el alumno Pérez logró incorporarse justo cuando estaba iniciando la clase, luego de que tomó lista. Pérez, Ujú. el primer apellido que ha existido, Pérez. A ver, Leonardo, Sí, doctor, dígame. ¿has escuchado la clase? Sí, doctor. Más bien, doctor, quisiera hacer un hincapié de algo muy importante que dijo usted, doctor, ¿no? Que pues antiguamente el neumotórax era predominante en varones, Espérate un pero ratito, no te escucho, hijo, un ratito, no te escucho. ya, doctor, no hay problema. Ya, dime. ¿Me escucha ahora sí, doctor? Sí, Ya, no, doctor, sino que quería hacer hincapié algo muy importante que usted dijo, de que pues, antiguamente los pacientes varones eran más predisponentes a padecer de neumotórax, pero debido a que las mujeres también pues adoptaron esa costumbre, ¿no? Del tabaco, también ya van a ser también de igual manera predisponentes al neumotórax, ¿no, doctor? Entonces, el tabaco está como un factor de riesgo en la mayoría de patologías respiratorias, ¿no, doctor? ya, mira, Leonardo, Sí, doctor. con respecto de esto del neumotórax, no era del cáncer pulmonar. No, no, Pues, no, sí, sí, doctor, sino que lo que me refiero, lo que quería llegar al punto, al punto de que como tanto la hipertensión arterial como la diabetes está en la mayoría de factores de riesgo de patologías conocidas y que como esta pandemia que recién ha aparecido, el tabaco está en la mayoría de patologías respiratorias, doctor. A eso me quería llegar finalmente. ya, está bien. Ujú. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. O sea, más temprano, Leonardo, mañana, ¿ya? Sí, sí, doctor. He tenido un poquito de problemas, pero ya lo he solucionado para Ya, mañana. está bien, está bien. Está bien, No hay problema. si alguien no puede estar a esa hora, después me pasa la voz. No, sí, doctor. Ha sido solo por un problema técnico, pero ya está solucionado, doctor. Ya, sí, sí, a veces me pasa también eso a mí. Sí, sí, doctor. Muchas gracias, doctor, por la Ya, hijo. orientación. Entonces, hasta mañana. Ah, mi Gracias, Doctor, doctor. grupo, ¿dónde Buen día. está cómo se llama? Alexandra, Elías. ¿A qué hora quedamos? sí, doctor, ¿a qué hora justamente puede? A las 11 creo que quedamos. A las 11:30. Ya, doctor, no hay Ya, problema. crean el link, ¿ya? Ya, doctor. Ya, hijo. Ya, hasta luego, Ya. hasta luego. Gracias, Chao, doctor. hasta luego. Doctor, Sí. Sí, doctor, disculpe, ¿cree que nos puede enviar las diapositivas para ir repasando? ya le voy a enviar todas juntas de una vez. Ya, gracias. De manera a Morales, que es la Ya, delegada.
¿Ya? Ya, hasta mañana, hasta con mi grupo hasta Hasta las mañana. 11:30. Hasta mañana, doctor. Buenos días, doctor.